Buenas tardes. Vamos a ver un problema de impulso y cantidad de movimiento, un problema afianzador, que dice cuyo enunciado es el siguiente. Dice que un proyectil, acá tenemos un proyectil que es disparado horizontalmente, la masa del proyectil es 10 gramos, esa masa del proyectil es 10 gramos y es disparado horizontalmente sobre un bloque de madera. Acá tenemos este bloque de madera. La masa es 10. Listo, ahí lo tenemos, ¿ya? Y la masa del bloque, es 4 kilos, 4 kilogramos. Listo. Entonces, el proyectil tiene una velocidad de 500. Cuando el proyectil impacta al bloque de madera en esta posición 1, en esta posición inicial, cuando impacta el proyectil al bloque de madera, su velocidad es 500 metros por segundo, ¿no? La velocidad 1 va a ser 500 metros por segundo. Listo. Una vez que lo impacta, esta perfora la madera, ¿no? Y sale por el otro extremo. Pero acá por efecto del impulso, la madera lo va a mover y lo va a arrastrar a esta posición, recorriendo una distancia de 10 centímetros. La velocidad con la que sale acá en esta posición es 200. Obviamente que por pérdida de energía sale con menos velocidad. 200 metros por segundo. Listo, acá también 500 metros por segundo es la velocidad con la que impacta. Muy bien. Nos pide hallar la rapidez inicial del bloque luego del impacto. O sea, acá, ¿cuál es la rapidez inicial del bloque luego del impacto? Antes que impactara, o sea, en esta posición, antes que impactara, el bloque estaba en reposo, su velocidad del bloque era 0, porque estaba en reposo. Pero después que ha impactado, a ver, la velocidad de salida del bloque, la velocidad prima en 2 va a ser igual a esa la que vamos a calcular acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Por el principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que se va a cumplir en este principio? Se va a cumplir que la cantidad de movimiento de todo el sistema antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento de todo el sistema después del choque. Correcto. Entonces, la cantidad de movimiento antes del choque, antes, va a ser igual a la cantidad de movimiento después. La cantidad de movimiento acá, después. Pero esta cantidad de movimiento es de todo el sistema. ¿Y quién conforma el sistema? Lo conforma la bala, el proyectil y el bloque. Entonces, acá vamos a ver el proyectil tiene una velocidad de 500. Nosotros vamos a recordar que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que se define como el producto de la masa por la velocidad, que es también otra magnitud vectorial. Muy bien. Antes del choque, del impacto,
tenemos la masa del proyectil. La masa del proyectil por la velocidad del proyectil, la velocidad que llevaba, que viene a ser v sub 1, correcto, más la masa del bloque por la velocidad del bloque antes del choque, que en este caso hemos visto que es 0. Eso debe ser igual a la masa del proyectil por la velocidad después del choque. La velocidad 1' sería, ¿no? Acá le vamos a poner la velocidad 1' y la velocidad del proyectil. Vamos a ponerle 1' acá. ¿De acuerdo? Más la masa del bloque por la velocidad del bloque, que es la que me están pidiendo, que sería V2'. Muy bien. Entonces, acá ya vimos que esta velocidad es 0, porque está en reposo. Acá, antes del impacto, el bloque está en reposo. Después del impacto, acá sí, por efecto del impulso, sale con una determinada velocidad. Y acá, la velocidad final va a ser 0. Listo, entonces vamos a reemplazar. Al reemplazar vamos a tener la masa del proyectil 10 gramos, que sería 10 entre 1000, ¿no? Este es 10 entre 10 a la menos 3, para convertirlo a kilogramo. Entonces sería 10 a la menos 2, que es 0,01, por la velocidad 1, que es 500. Esto de acá se hace 0. Eso va a ser igual a la velocidad prima, acá, por la masa del proyectil. Nuevamente, 0,01, que es la masa del proyectil, ya está en kilogramos, por la velocidad, que es 200. Con esa velocidad sale el proyectil, pero el bloque no sale con la misma velocidad. Más la masa del bloque, que es 4, por la velocidad 2, que es la que me están pidiendo acá. Me pide la rapidez inicial del bloque luego del impacto. Acá es antes del impacto y acá después del impacto. Acá tenemos 5, ¿no? Porque este es 10 a la menos 2 con 500. Acá al multiplicar me va a salir 5. Igual, acá va a ser 2 más 4v2'. Resolviendo esta ecuación, la velocidad va a ser 0,75. O sea, 3/4, pues 2 pasa a restar, 3 entre 4 es 0,75 metros por segundo. Ya, esa es la velocidad con la que está saliendo el bloque, porque la bala sale con 200, el bloque. Ya, ahora, para el bloque, ya analizando el bloque, ya calculé la primera pregunta. Ahora, analizando el bloque, vamos a tener, ¿qué es lo que vamos a tener? La velocidad inicial, acá, ¿no? La velocidad inicial, 0,75 metros por segundo. Ajá, ahí está. Y la velocidad final, 0. El tiempo, vamos a calcularlo, ¿ya? Porque la distancia lo conocemos. A ver, el tiempo, este es lo que vamos a calcular, esta es la incógnita, y el espacio es lo que nosotros conocemos. A ver,
que es 0,1. metros. Entonces, para hallar ese tiempo, nosotros vamos a emplear la siguiente relación. El espacio va a ser igual a la semisuma de las dos velocidades la velocidad inicial más la final, que es 0, sobre 2 por el tiempo, que no lo conozco, y esto va a ser 0,1. De acá, este 2 pasa a multiplicar, y ese tiempo va a ser igual a 0,2, porque 2 por 0,1 es 0,2, sobre 0,75. A ver, este 0,2 es un quinto y 0,75 es 3/4. Y acá esto sería 4/15. 4/15 de segundo. Ese sería el tiempo. Pero también podría calcular cuál es la fricción, ¿no? La fricción. El coeficiente de fricción, por ejemplo, podría calcular cuál es el coeficiente de fricción acá, ¿no? Podría calcular cuánta energía ha perdido acá. También, a ver, cálculo de la fricción del bloque con la superficie horizontal. El coeficiente de rozamiento de la superficie horizontal, ¿no? Horizontal. Muy bien. Entonces, acá aplicamos, ¿qué aplicaríamos? Que el principio del trabajo y la energía, ¿no? El cambio de la energía cinética, ese cambio de energía cinética va a ser igual al trabajo realizado por la fricción. Igual al trabajo realizado por la fricción. Muy bien. La variación de energía cinética, como acá se detiene, la variación de energía cinética vendría a ser, en realidad es la variación de la energía mecánica, pero acá no hay, solamente hay energía cinética, no hay potencial gravitatoria, tampoco hay potencial elástica. Entonces, acá solamente hay energía cinética, que sería 1/2 de la masa del bloque por su velocidad, ¿no? La velocidad prima al cuadrado, ¿no? Porque es esta velocidad de acá, velocidad 2 al cuadrado. Y eso debe ser igual al trabajo realizado por la fricción, que sería la fricción por la distancia. La fuerza de fricción por la distancia. Esta fuerza de fricción viene a ser mu por la normal. Mu por la normal. Pero la normal es la masa del bloque, es el peso, pues. El peso, la normal va a ser el peso. ¿Por qué? Porque acá en el eje vertical va a haber equilibrio, porque no hay movimiento. El peso se compensa con la normal. Entonces acá vamos a tener mu por la masa del bloque y por la gravedad. Muy bien. Entonces acá se nos va a ir la masa del bloque. Se nos va. Listo. Y voy a calcular mu. Mu va a ser igual la velocidad 2' al cuadrado que nos ha salido, 0,75 o 3/4. 3/4 al cuadrado
Esa es la velocidad, ¿de acuerdo? Entre 2, que lo vamos a dividir entre 2, y sobre, acá me falta la distancia, pues no, por la distancia. Sí, me faltaba la distancia. Sobre mu por la normal, que es la fuerza de fricción, ¿ya? Y acá la normal hemos visto que es la masa por la gravedad, entonces acá me quedaría la gravedad 9,81 por la distancia, que es 0,1. Entonces, al resolver esa expresión, tendríamos, a ver, ¿cuánto nos saldría? 0,75 al cuadrado, 0,75 al cuadrado, que sería entre 2. A ver, vamos a calcularlo. Entre 2, correcto, entre 0,981. Y esto me sale 0,28. Entonces de acá, este coeficiente de fricción va a ser igual a 0,287, ¿no? Ya. Y este es un valor adimensional, porque hemos visto que el coeficiente de fricción no tiene dimensión.